Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, con la parte que el Ministerio de Hacienda logra de endeudamiento. Y el otro día me platicaron que hasta los, comillas, perros amarrados que deja Hacienda con algunas instituciones del Estado a las que no les transfiere, pues ese es otro tipo de financiamiento. Pero bueno, con todo ese financiamiento se paga esta temática que asocia a estos dos profesores universitarios, a mi ilustre y exitosísimo invitado, al que yo disfruto mucho, que es don Eduardo Ulibarri, y todos los 28 le paga a este profesor Sucho de Economía, que además le sobrepaga, pero esa es otra historia de la que no hablaremos hoy. Sí hablaremos de su análisis de las partes positivas, y no nos va a dar tiempo para hablar de alguna cosa que no sea positiva del gobierno de don Carlos Alvarado. Y déjeme decirle que antes de que empiece usted a hablar, yo estoy de acuerdo en todo lo que usted va a decir. Bueno, no siempre yo estoy de acuerdo con muchas cosas de colegas y de gente, pero le anticipo que estoy de acuerdo en todo. Adelante, don Eduardo, por favor. Muchísimas gracias primero, don Juan Rafael, por esa introducción y por suponer que vamos a estar de acuerdo. Espero que así sea, pero bueno, si no, no creo que sea ningún problema para ninguno de nosotros dos. Vea, yo al llegar al final el gobierno de don Carlos Alvarado, pues decidí escribir un artículo al respecto, porque durante todo su cuatrienio y en medio de tantas turbulencias que se enfrentaron, que van desde la crisis fiscal con la que se inició el gobierno, la pandemia, toda lo traumática que fue la aprobación de la ley de reforma fiscal y otra serie de incidencias, pues yo fui sumando lo que me han parecido que son logros alcanzados durante esa administración, y no me atrevería a decir que son logros solo de la administración, porque realmente la conclusión a la que yo he llegado y que expuse en un artículo que se publicó en La Nación el 1 de mayo, es que gracias a la conjunción de una visión y de iniciativas del Poder Ejecutivo, de una actitud de colaboración y además de confluencia en una serie de propósitos y de objetivos por parte de varias fracciones en la Asamblea Legislativa y por una acción de la Sala Constitucional al resolver sobre la constitucionalidad o no de la legislación aprobada, el país logró impulsar una serie de reformas de índole estructural en gran medida, que yo considero que fueron fundamentales en su momento y que serán todavía más importantes a futuro para, por un lado, evitar traumas fiscales mayores a los que ya hemos tenido y probablemente todavía tendremos, pero sobre todo para crear condiciones que permitan al Estado funcionar de una manera más eficaz, que impulsen las bases para lograr un desarrollo más inclusivo y más sostenible, y que de este modo pues contribuyan a un mayor bienestar. Son, digamos, consecuencias de esos cambios
que no todas se ven simultáneamente, algunas tardan más que otras en llegar, pero el balance que yo hago en esa dimensión de la acción gubernamental, entendida esta como la conjunción entre ejecutivo y legislativo y las decisiones de índole jurídica por parte de la Sala Constitucional, es positivo. Creo que, como yo había leído su artículo, eso fue el fraude que hice, sabía de eso y me pareció absolutamente de justicia, porque alguien hasta dijo que dejaron las arcas vacías 4 años antes. Si esa persona quería decirlo, y creo que no lo dijo. Por cierto, tiene todo el derecho de decirlo, cada cual lo que quiera. Y además, sobre las arcas, la única que tiene criterio para hablar es la Contraloría, porque esa sí tiene unos medidores específicos para ver qué tan llenas o vacías quedan las arcas, porque es la tarea de la Contraloría, es más, constitucionalmente le toca. Pero bueno, no a eso. Me parece además que tuvo la enorme inteligencia, y lo quiero escuchar a usted, pero ya con usted tiendo a hablar más de lo que hago con otros invitados porque me siento muy en confianza. Me da la impresión de que tuvo la enorme inteligencia de escoger y dejarse ayudar por un gabinete multipartido, y algunas de las gentes que invitó, y ya me estoy comiendo el tiempo, son de absoluto lujo y de una gestión maravillosa. Y ya dije mucho. Yo creo que con el gobierno de don Carlos Alvarado hubo una especie de paradoja, y fue que la debilidad política con la que él ingresó al Ejecutivo en gran medida se convirtió en una fortaleza para una acción con visión de largo plazo y despojada, llamémoslas, de atavismos ideológicos profundos que de pronto frenaran los cambios y las reformas en función de prejuicios o de doctrinas ideológicas con las que esas reformas necesarias no coincidían. ¿Por qué me refiero a debilidad política? Bueno, porque don Carlos Alvarado, si bien es cierto, en la segunda vuelta obtuvo una mayoría muy sustancial y se convirtió en presidente. Sin embargo, su triunfo fue en gran medida un producto del rechazo a la otra opción, que era la de don Fabricio Alvarado, y del apoyo de una serie de sectores, y aquí no se puede menospreciar el que le otorgó don Rodolfo Pisa, quien era el candidato derrotado del PUSC en esa época, que crearon condiciones para su triunfo. Eso a la vez condujo a un gobierno que se llamó, por lo menos el presidente lo llamó, de unidad nacional. Uno puede disputar ese término, no, pero lo cierto es que fue un gobierno plural en su integración, pero una pluralidad de procedencias políticas que no necesariamente quería decir diferencias marcadas internamente en el gabinete, sino más bien un gran alineamiento o una gran coincidencia en cuanto a los propósitos. Entonces, al despojarse de esos atavismos ideológicos, que en el caso del PAN tradicionalmente habían sido muy estatistas, y abrirse más a reformas que contradecían posiciones tradicionalmente adoptadas por su partido, pues logró, por un lado, generar esa visión más amplia y por otro lado, poder entenderse e interactuar con la Asamblea Legislativa de una manera que, por supuesto, no se puede decir que haya sido un lecho de rosas, porque los momentos fueron difíciles, las pugnas a veces grandes, las diferencias de criterio indudables, hubo crisis, etcétera, pero el resultado fue muy positivo. Y aquí me atrevo a mencionar
3 o 4 elementos de esos resultados. El primero, que yo creo que fue fundamental, fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida normalmente como reforma fiscal, que realmente no solo le puso fin a los disparadores del gasto público, sino que generó confianza y además logró iniciar un proceso que, aunque estuvo interrumpido por la pandemia, una vez, digamos, no podemos decir que ha concluido, pero que la peor parte de la pandemia concluyó y la economía comenzó a recuperarse, ha hecho que la situación de las finanzas públicas, a pesar de esa circunstancia, haya mejorado, todavía marginalmente, pero por lo menos se detuvo la caída. El crecimiento de la deuda externa, de la deuda pública se ha temperado y uno puede decir que hay un horizonte relativamente positivo y estimulante en materia fiscal. El otro elemento que yo me atrevería a decir que es fundamental y que casi equivale a una pequeña reforma estructural del Estado es el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el conjunto de leyes y de decisiones administrativas que se impulsaron y se aprobaron para tener la posibilidad de acceder a esa organización. Un tercer elemento en el cual ya la presidencia pues no tuvo ninguna vinculación, pero que fue fundamental, fue la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que ha permitido hacer más expedito el proceso de creación de leyes, que en nuestro país sigue siendo lento, pero antes era extremadamente lento. Y luego una última pieza de legislación que yo considero fundamental, que por supuesto todavía habrá que reglamentar y va a tardar un año en entrar en vigencia, que es la ley de empleo público. Estos elementos, que son algunos, los que yo considero que están entre los más relevantes, constituyen reformas que el país no había logrado hacer en décadas. Y entonces yo creo que ese hecho pues rescata mucho el aporte y la impronta y la huella que yo me atrevo a decir histórica, sin decir que haya sido un gobierno histórico, sino la huella en la historia del gobierno, pues la rescatan de una manera, yo creo, bastante digna y positiva. Con esa claridad y esa contundencia, invitaremos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando este análisis de el profesor Ulibarri, exdiplomático y periodista en ejercicio. Adelante, don Eduardo. Me estaba refiriendo a cómo lo que yo considero que fue un inicio con gran debilidad política y que, bueno, se mantuvo esa debilidad política, en gran medida se convirtió en una fortaleza para impulsar reformas. En todo esto, yo creo que uno no puede desdeñar de ninguna manera el papel de la Asamblea Legislativa y en particular de algunos diputados cuyo nombre no voy a mencionar porque puede ser que deje alguno o alguna por fuera, pero yo sí me atrevería a decir lo siguiente. Las dos presidentas y los dos presidentes de la Asamblea Legislativa durante estos 4 años realizaron una labor que yo diría sólida, responsable, también visionaria, y muy apegado a los principios de la legalidad y del buen manejo de los asuntos públicos. Hubo, como en todo, una serie de iniciativas a veces en la Asamblea Legislativa, desgraciadamente algunas de ellas exitosas, muy apegadas al típico clientelismo de algunos diputados, pero desgraciadamente eso sucede en todos los cuatrienios legislativos. Hubo lo que yo considero que fue una influencia inconveniente de intereses de alcaldes en la Asamblea Legislativa.
Hubo escándalos, algunos de ellos gestados en estos 4 años, pero otros que venían desde mucho tiempo atrás. Y por supuesto que un contexto de crisis sanitaria y económica que el país no había vivido nunca. Me refiero a que esa conjunción, o sea, por un lado crisis sanitaria y por otro lado crisis económica, en gran medida producto de la crisis sanitaria, pero también producto de los problemas fiscales que habíamos venido arrastrando por décadas y que se agudizaron en el gobierno de don Luis Guillermo Solís. Todo eso creó condiciones muy, muy difíciles. Entonces, bueno, avanzar desde el punto de vista de reformas del Estado, tener la capacidad y yo diría también la valentía para sostenerse en decisiones frente a una huelga magisterial sumamente desgastante, frente a los pedidos de algunos sectores de que el gobierno cediera ante la negativa de los sectores gremiales del magisterio, sobre todo, pero también de la salud, respecto a la ley de reforma fiscal. Todo eso, pues yo creo que requirió una firmeza, una convicción en cuanto a la necesidad de impulsar las reformas que compartieron el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y eso es algo que yo también celebro. Difícilmente podríamos estar en este momento en una situación que no me atrevo jamás a decir que sea holgada, pero sí por lo menos que no es extremadamente crítica en materia fiscal si no hubiera sido por eso. Y no tendríamos tampoco condiciones para poder avanzar en otros ámbitos de reforma del Estado que se han logrado. Quedan muchísimos pendientes si no se hubieran aprobado muchas de esas reformas. De nuevo coincido, don Eduardo. Usted no me ha preguntado, don Juan Rafael, pero me parece importante decir lo siguiente. Bueno, en este momento estamos en una situación de relativa estabilidad fiscal, de atisbos de crecimiento económico, pero por otro lado, de un reto externo, porque realmente se origina fuera de Costa Rica, que es, por un lado, el incremento en los precios de una serie de materias primas, incluyendo los hidrocarburos, de las cuales nosotros somos importadores, el deterioro en los términos de intercambio, o sea que en términos relativos, lo que importamos se hace más caro en relación con lo que exportamos, y la presión que esto ejerce, por un lado, desde el punto de vista inflacionario, y eso ya se está viendo y se siente en los bolsillos de los costarricenses, sobre todo los de menos recursos, y además le pone presión al tipo de cambio y todo el manejo de la política monetaria. Entonces, bueno, este es un reto inmediato, e indudablemente es un reto que el nuevo gobierno de don Rodrigo Chávez, pues tiene que afrontar en sus distintas facetas. Y yo creo que debemos tener la suficiente madurez para entender que no es culpa de él lo que está pasando, pero sí al gobierno es al que le corresponde la responsabilidad de ese manejo. Ahora, esto yo lo veo como algo coyuntural. A largo plazo, creo que las oportunidades del país, incluso a corto plazo, siguen siendo muchas, pero también hay retos de una magnitud muy grande, y entre esos me atrevo a citar, entre muchos otros, el rezago en la educación que se agudizó con la pandemia, desgraciadamente, el financiamiento de la seguridad social, que está vinculado por el tema de las cargas sociales a otro desafío importante, que es el del empleo informal, que ha venido creciendo y tengo entendido que ya representa alrededor del 38% de la fuerza laboral o de la fuerza laboral empleada. Está también todo el tema de la infraestructura, tanto la infraestructura física como la infraestructura digital. Esa especie de fractura que hay entre las dos Costa Ricas
la del Valle Central o del gran área metropolitana o del centro del país y la de otras regiones del país, que fue un factor determinante, por cierto, para el triunfo de don Rodrigo Chávez en la segunda vuelta. La desigualdad en el ingreso, la dualidad también en nuestra economía, con un sector sumamente productivo, moderno, con buenos salarios y un sector aletargado que todavía no ha logrado dar el salto que sí dio el otro sector. Todos estos son desafíos muy profundos que para afrontarlos se necesita el tipo de políticas que se pudo implementar en los 4 años pasados, y yo creo que vale la pena pues tomar eso como enseñanza para tratar de ver si en estos 4 años podemos avanzar, no solo en afrontar ese reto coyuntural de la inflación, etcétera, sino también los retos estructurales que todavía tenemos por delante. Y me parece que además uno podría, y voy a usar un ejemplo particular, el ministro Salas, en esa amalgama de distintos espacios previos o espacios políticos, el ministro Salas dijo que él no era político, porque alguien dijo, pues usted puede no lanzarse en el futuro, y él dijo, no, yo no soy político, y más bien la excelencia de esa gestión lo catapultó a al organismo panamericano de la salud, a hacer lo que sabe hacer y que sabe hacer muy bien, ¿no? De manera que también aquí hay un cúmulo de excelencia que hay en el país, que cuando vienen los balazos o los aguaceros o lo que fuera, hay capacidad para salir adelante, y me parece que eso es importante. Creo que debemos tomar en cuenta que en Costa Rica a veces tenemos una tendencia un poco destructiva en cuanto a las opiniones que emitimos sobre el país, sobre la institucionalidad, sobre quienes ocupan cargos públicos, sobre las intenciones de quienes toman decisiones, etc. Y si bien es cierto, un sentido crítico en una sociedad es importante y es parte del juego democrático y parte de lo que se necesita para avanzar, pero si se lleva a extremos puede caer precisamente en esa actitud destructiva, a veces mezquina, que lo que hace es impedir el progreso. Creo que el caso del doctor Salas, sin duda, ejemplifica, es un ejemplo de ese recurso humano que Costa Rica tiene, ese talento al cual se puede echar mano para afrontar distintos desafíos o aprovechar distintas oportunidades, y que existen una serie de áreas. Además, la institucionalidad nuestra, la solidez de las instituciones, pues crea condiciones para que ese recurso humano pueda desarrollarse y pueda aportar más allá de, intereses político-electorales. Y eso también es un elemento fundamental. Entonces, creo que estos son factores adicionales que pues permiten tener un grado de cauto optimismo, o por lo menos superar ese mensaje un tanto catastrofista, destructivo, como de que aquí nada funciona, y sobre todo de que un iluminado pueda arreglar el desastre del país, porque realmente los desastres, en la medida en que existan, se arreglan de una manera colectiva, y los logros que hemos tenido a lo largo de la historia también son logros colectivos, en los cuales, por supuesto, hay personas que han tenido liderazgos creativos muy importantes, pero ha habido una sociedad que ha sido capaz de avanzar en ese sentido. Pues nos debe quedar como medio minuto para su última reflexión, don Eduardo. La última reflexión, don Juan Rafael, es que seamos o tratemos de ser justos al valorar los aportes de las respectivas administraciones. Eso fue lo que yo traté de hacer, y mantengo el criterio que emití en un artículo que publiqué el 1 de mayo. No
para mejorar la imagen de don Carlos ni nada por el estilo, porque yo nunca he sido como un participante en política electoral, sino porque esa justeza en la valoración de los aportes es una forma de mejorar las condiciones del debate público para que ese debate público coadyuve al bienestar de todos y a la salud democrática del país. Muchas gracias, don Eduardo, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias. Gracias, don Juan Rafael.